Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Blanca Rubí Martínez Cabañas y hoy les voy a hablar acerca del derecho presupuestario. Para comenzar, podemos definir al presupuesto como un documento jurídico que es aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público de acuerdo con su naturaleza y con su cuantía. Por otra parte, el artículo 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos indica que tanto la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos deben de ser aprobados por el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, y su aplicación abarcará el periodo de un año a partir del 1 de enero. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya programas plurianuales donde los gastos podrían programarse en más de un año de un ejercicio fiscal. Esto se señala en el artículo 74 constitucional. En cuanto a los principios básicos del presupuesto, es que es único, es decir, tiene una unidad universal en que todos los gastos estarán contemplados en este presupuesto, una especialidad donde los gastos contemplados serán específicos, una anualidad que es la vigencia de este presupuesto y una administración que será eficaz, eficiente, transparente y honrado. En cuanto a la Ley de Ingresos de la Federación, este es un documento en el cual se señalan las fuentes de financiamiento a las que el gobierno tiene autorización de acudir para satisfacer el gasto público. Entre las contribuciones a las cuales el gobierno pueda acceder se encuentran impuestos, aportaciones a la seguridad social, participaciones, recuperación de inversiones financieras, derechos, entre otros. El proceso que sigue la Ley de Ingresos de la Federación empieza con la iniciativa. En el artículo 74 se nos señala que el Poder Ejecutivo será el único que estará facultado para enviar este proyecto de Ley de Ingresos o la Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados, mientras el artículo 72 es el que nos regula este proceso. En cuanto a la discusión es la etapa donde se deliberará acerca del proyecto o la ley del proyecto. En cuanto a la aprobación, esta considera una etapa donde los legisladores votarán a favor, en contra o se abstendrán de votar. Y en cuanto a la ejecución, esto se refiere a que la ley de ingresos sea aprobada, esto será publicada en el Oficial de la Federación y también se procederá a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para así saber en qué partidas se utilizará este recurso. El presupuesto de egresos es el documento en el cual se determina el monto y el ejercicio del gasto público federal para un año. En el artículo cuarto de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que entre el gasto, las erogaciones por gasto público pueden estar el gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera, la responsabilidad patrimonial y que de acuerdo con el artículo 74, entre las facultades de la Cámara de Diputados será aprobar anualmente este presupuesto, obviamente previa examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado al Ejecutivo Federal. También podrá autorizar lo que mencionábamos como erogaciones plurianuales, sobre todo en proyectos de infraestructura que así lo determinen. El primer paso para aprobar este presupuesto de egresos de la Federación es que las dependencias, instituciones, organismos manden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de cada una de ellas en cuanto a las erogaciones que se tienen proyectadas hacer para que ésta conforme lo que se llame el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que será la base del documento que se presentará a la Cámara de Diputados, como el proyecto de decreto de presupuesto. También esta misma ley señala en su artículo 17 que el gasto neto total presupuestado por el Ejecutivo Federal debe de contribuir al equilibrio presupuestario, es decir, que lo que nosotros vamos a ingresar sea también lo que se va a gastar, que no sea ni más ni menos. El ciclo del ejercicio presupuestario va a concluir con la fase del control del presupuesto aprobado y esta es la verificación de la rendición de cuentas. Existe lo que se llama cuenta pública, que es cuando las dependencias u organismos dan la explican cómo han ejercido sus recursos a diferentes entes públicos, entre los cuales la verificación podría ser interna, que es mediante organismos que dependen de la Secretaría de Función Pública, como lo son las Contralorías, y también podría ser un control externo que estaría a cargo de un auditor superior de la Federación. Como conclusión, podríamos decir que tanto la ley de ingresos como la ley de egresos van muy de la mano, pues se necesita aprobar con qué fuentes de financiamiento el gobierno podrá hacer
uso para cubrir aquellos gastos públicos o servicios públicos que así lo considere, todo en beneficio de la sociedad. Por eso la importancia de conocer estos temas y saber cuál es el ciclo o el camino que siguen. Entonces, seguiremos viendo temas más avanzados o que deriven de esto, pero considero que esta base es muy importante. Hasta aquí sería mi participación. Agradezco mucho su atención.